Saludos, mi nombre es Ulises Rodríguez, estudiante de la Universidad Fermín Toro en Venezuela. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de un tema del derecho mercantil bastante interesante, como es la llamada técnica del velo corporativo, la cual pues tiende a evitar el fraude civil a los acreedores. Y esto, pues el desconocimiento de la personalidad propia de la persona jurídica, así como para exigir tanto a una sociedad como a los socios que respondan a lo que son las obligaciones sociales, es decir, el levantamiento del velo corporativo sirve para que los socios respondan por los actos de la sociedad o para que la sociedad, o sea, sociedad llámese empresa, responda por los actos de sus socios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que la personalidad propia de las personas jurídicas puede y debe ser desconocida cuando, en primer lugar, una norma de ley expresamente lo permita. Es por ello que podemos decir que en nuestro caso venezolano, no contar con o no cuenta pues, con los fundamentos legales suficientes al respecto. Sin embargo, pues existen varias normas o leyes, así como jurisprudencias y doctrinas, que abordan esta técnica, obteniéndose por este medio la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica del ente o empresa, permitiendo conectarla directamente con la de sus socios, inclusive con otras empresas o grupos económicos. Ahora bien, entre las leyes existentes podemos mencionar, por ejemplo, la Ley General de Banco y otras instituciones financieras que abordan esta técnica, Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto a Valor Agregado, tenemos la Ley de Empresas de Seguros y Reseguros, también tenemos la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento, la cual, por citar como ejemplo, estas dos últimas, donde en sus artículos 46 y 151 de la Ley del Trabajo, así también el artículo 21 del reglamento de esta ley orgánica del trabajo, siendo que la norma reglamentaria citada establece, ¿verdad?, que los patronos que integraren un grupo de empresas serán solidariamente responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores. En el parágrafo primero dice que se considerará que existe un grupo de empresas cuando éstas se encontraren sometidas a la administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieran a su cargo la explotación de las mismas. En el parágrafo segundo de esta ley dice que se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando existan unos supuestos, por ejemplo, que existiera la relación de dominio accionario de una persona jurídica sobre otra, o cuando los accionistas con poder de decisión fueran comunes. Tenemos que las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieran conformados en llamada proporción significativa por las mismas personas. Tenemos también que utilizar una denominación idéntica, marca o emblema. También tenemos que desarrollar en conjunto actividades que evidencien su integración. Siendo así entonces que los jueces pueden desconocer la norma que le reconoce a esas sociedades su personalidad propia e independiente en ejercicio de ese control difuso que otorga la Constitución.
Por ende, este juez hace caso omiso a los artículos por citar 201, 205 y 243 del Código de Comercio venezolano, haciendo inoponible a terceros el contrato societario o el llamado pacto social. Finalmente podemos agregar que esta técnica puede ser aplicada cuando, por ejemplo, la sociedad ha sido constituida en el exclusivo interés de otra sociedad, donde los socios solo existen para desvirtuar las verdaderas intenciones que el beneficio, que es el beneficio de los socios de las interesadas. Tenemos que cuando las denominaciones sociales de las empresas y sus accionistas son muy similares, lo cual pues es considerado o ha sido considerado como criterio suficiente para establecer la existencia de una relación de control societario. Tenemos que cuando el control ejercido sobre la sociedad del socio defraudador, es decir, que los integrantes de la junta directiva de las sociedades vinculadas o controladas son comunes. Tenemos también que cuando existe la insuficiencia del capital social que pudiera resultar insuficiente o inadecuado para alcanzar su objeto social, esto como indicador de un presunto fraude. Y bueno, en este caso vale la pena detenernos un poco y mencionar que en la actualidad en Venezuela un gran porcentaje de las empresas inscritas en los registros mercantiles a nivel nacional poseen un capital social histórico, vamos a llamarlo insuficiente, que se ha originado en primer lugar pues, por la inflación galopante de los últimos años, aunado a lo que son dos reconversiones monetarias que hemos tenido acá en el país, una en el año 2007 y otra en el año 2018. También tenemos que cuando existe la ausencia de presencia física de la sociedad o de los socios, esto por no tener una sede física efectiva con el propósito pues, de evadir obligaciones. Tenemos que cuando existe el incumplimiento de formalidades legales, como la falta de convocatoria y celebración de lo que son periódicas reuniones de junta directiva y de asamblea de accionistas, o tenemos también la inexistencia total o parcial de los libros y de los registros exigidos. Tenemos lo que es la ausencia de dividendos, entre otras causas. También tenemos que cuando existe incumplimiento del pago de deudas sociales, sus deudas fiscales tampoco las cancelan, tales como impuestos nacionales o municipales, y menos aún que hay muchos casos aquellos derivados del impago de las obligaciones derivadas de la obligación laboral. También es que tenemos que al aplicar esta técnica tenemos unas causas que, por ejemplo, a los socios se les puede imputar los actos de la sociedad. Tenemos que la imputación de actos y sus efectos de una empresa también se le puede aplicar a otra empresa del mismo grupo accionario. También tenemos que se allana la personalidad jurídica de las sociedades para que él o los verdaderos responsables asuman su compromiso patrimonial. Y bueno, esto es todo por el momento y muchísimas gracias por su atención.